Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como todos los lunes por la noche aquí en la pantalla de C5N. Hasta las 0:30, ya saben, tienen su cita semanal con esta boutique de análisis e información, donde en un ratito nos vamos a meter en la interna que sangra. Lucía Isikoff viene a contarnos hasta dónde puede llegar la purga de los trolls libertarios, los que encaramaron a Milei allí y que ahora son víctimas de la guillotina de Karina, el jefe. En un ratito, Lucía Isikoff y todas las áreas que controlan los arquitectos del caos, sí, los seguidores de Santiago Caputo, hasta hace muy poquito tiempo todopoderoso, ahora completamente despojado de ese poder a la hora de definir las listas electorales, pero todavía con peso en el organigrama del Estado. ¿Puede funcionar acaso esta interna como funcionó la interna del gobierno anterior, la interna entre Alberto Fernández y la Cámpora? Bueno, de eso va a hablar en un ratito Lucía Isikoff. Nos vamos a dar un lujo. Les pido que se queden a escuchar esta conversación. En un ratito viene César González. César González viene a presentar la secuela de este libro que leyeron decenas de miles de personas durante el año pasado, que se convirtió en uno de los fenómenos editoriales de 2024, luego de haber sido presentado en 2023 como la primera parte de su autobiografía. César es cineasta, es poeta, es escritor, muy leído en toda Latinoamérica y pasó una temporada en prisión. Nos va a contar cómo es que un artista de tanta referencia en los barrios populares se convierte en un bestseller. ¿Y qué quiere decir que esté presentando la segunda parte de esto, que se llama Rengolleta? En un ratito conversamos en profundidad con él. Pero nos vamos a meter en los anuncios económicos de esta semana y vamos a arrancar viendo el corazón, el núcleo del anuncio que hizo el sábado por la mañana el presidente Javier Milei en una especie de presentación en sociedad del plan Hood Robin, sacarle a los pobres para darles a los ricos. Desde hoy, las retenciones a la carne aviar y vacunas se reducirán del 6,75 a 5%. Las retenciones al maíz de 12 a 9,5%. Las retenciones al sorgo de 12 a 9,5%. Las retenciones de girasol de 7,5 al 5,5 y 4. Y también las retenciones a las hojas del 33 al 26 y a los subproductos de soja de 31 a 24,5. Para tener un orden de magnitudes, esto redunda en una reducción de retenciones de las alícuotas para las cadenas de granos del 20% y una reducción de retenciones a la cadena de ganado y carnes del 26%, que será permanente y lo que busca lo cual busca dar impulso al campo, el sector con mayor productividad de la economía y fuertemente castigados por estos impuestos en los últimos. Claro, que aplaudan a un presidente en campaña personas que van a recibir dinero a partir del anuncio que está haciendo este presidente puede verse de dos maneras distintas. En general, cuando es un público así, más paquete, suele verse con beneplácito desde la prensa, en particular la prensa oficialista de este momento, y cuando esto ocurría, en cambio, con otros sectores sociales, a partir de anuncios de otros gobiernos, era fuertemente amonestado. Lo concreto es que las retenciones a la exportación de granos representan cada vez menos de la recaudación nacional, y esto puede verse a lo largo de los últimos años. Llegó a representar, fíjense, con Mauricio Macri, un 7,5% de la recaudación. Antes era mucho menos porque había hecho una fuerte rebaja de las retenciones Macri, pero está volviendo a este nivel luego de haber subido en la pandemia
lógicamente, cayeron mucho la recaudación de otros impuestos vinculados a la actividad, y de haber bajado en aquel último año del gobierno del Frente de Todos, en el cual Sergio Massa ofreció varias ventanas promocionales, ahorcado por la falta de dólares, a ese sector de agroexportadores para que liquiden, justamente. Algo parecido a lo que le pasa ahora a Milei y a su ministro de Economía, Luis Caputo, urgidos ambos por la necesidad de que liquiden más dólares de los que se liquidaron en este mes de julio, un mes realmente pasmoso para la liquidación de agrodivisas, dado que, como le habían rebajado las retenciones hasta el 30 de junio, todos liquidaron antes del 30 de junio. Bueno, esto que ahora presenta con tanta pompa Milei es algo que en realidad retrotrae la situación a la situación de un mes atrás. Claro, él dice va a ser de manera permanente, porque la última vez ofreció una rebaja por tiempo limitado, como lo hacía Sergio Massa. En este sentido, la urgencia de divisas es la misma y el remedio al que se apeló es parecido. Pero, claro, lo que dispara inmediatamente el anuncio son dos preguntas. Por un lado, lo que primó es la falta de dólares para las reservas y el que presionó fue el Fondo Monetario para que se llevara adelante esta decisión, o lo que primó fue la falta de votos en el interior bonaerense, que señalaron varias encuestas en las últimas 2 semanas, y por eso se hizo este anuncio indisolublemente ligado a la campaña electoral, tanto para las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires, como para las elecciones de octubre, que no solo van a ser en la provincia de Buenos Aires, sino también en algunos otros distritos con cultivo de soja. La segunda pregunta, además de qué primó, si la falta de votos o la falta de dólares, es cómo se va a financiar. Porque esto implica un sacrificio fiscal, si se sostiene en el tiempo, que estimó el mirador de la actividad, de la actualidad del trabajo y la economía, el MATE, nuestro equipo de investigación, economistas rosarinos heterodoxos que vienen estudiando muy en detalle las aplicaciones presupuestarias de Milei. Fíjate cómo calcularon el impacto en las arcas fiscales, cómo va a sacrificar parte de sus ingresos el Estado Nacional. Acá tenés la situación de antes, 33% de retención a la soja en bruto, pasa al 26%, la de harinas aceites que también baja, la de biodiesel y otros que también baja. Eso es el grueso de lo que sacrifica el Estado, esos 1.260 millones de dólares del complejo soja. Claro, la semana pasada había habido rumores, primero, de que iba a pasar esto. Este cálculo es anualizado, ¿no? No es para lo que resta del año, sino para un año calendario. La semana pasada se había rumoreado que podía llegar a pasar esto, pero después, para no quitarle sorpresa al anuncio oficial, dijeron, no, va a ser solo para la carne. Claro, para la carne es muy poquito, es esto que ven acá abajo en otros, que tiene un impacto fiscal muchísimo menor. El complejo maíz, trigo, cebada, girasol y sorgo, cada uno de ellos, salvo el del maíz, es insignificante al lado de lo que se pierde por las retenciones de soja. Claro, las alícuotas son mucho más abultadas en el caso de esa oleaginosa que en el caso de las demás y de los cereales que figuran en este listado. Claro, en principio, lo que diría la teoría es que bajando impuestos se incentiva que haya más producción. Por eso llamé a corredores durante el fin de semana, corredores de granos, que preguntaron esto inmediatamente. Y lo que me dijeron es que, claro, como vuelve la situación al 30 de junio pasado, no es que va a haber una siembra que se decide ahora en un par de meses, una siembra masiva de soja por esta rebaja de retenciones. Todos apoyan, me decía uno de los corredores, pero esto no cambia la ecuación. Y el que lo estimó es Néstor Roulet. Néstor Roulet es un dirigente agrario, un ingeniero agrónomo que fue funcionario de Macri, que publicó en sus redes sociales este cuadro que vas a ver a continuación, donde estima el impacto del otro lado, no del fisco, sino del lado del dueño del campo, de esta medida.
Fíjate que están comidos los bordes, Rodo. Hagámosle un toque para afuera, si se ven las referencias. Básicamente lo que calcula es que el productor, te decía que lo aleje porque ahí se ve si está lo que está de antes y ahora. Pero bueno, son las dos, ahí está, retenciones 33 y retenciones 26%. Lo que se ve es que lejos del puerto, que ese es el ejemplo que plantea, con retenciones al 33% tenía un margen bruto negativo, pero con retenciones al 26% sigue teniendo un margen bruto negativo. No es que le resuelve la ecuación a ese que está dudando si sembrar soja de vuelta el año que viene o dedicarse a otros cultivos, como por ejemplo está pasando con el girasol, que en muchos lugares se planta porque escaseó este año, porque la producción es más bien en el norte del país, porque hay factores internacionales que también dispararon su precio. Entonces, en campo alquilado y lejos del puerto, no va a haber una avalancha de siembra como para que uno diga esta baja de retenciones tiene sentido pensando en los dólares del año que viene. Los verdaderos beneficiarios, además, no son los productores que son los que toman la decisión de siembra. Los que van a embolsar la diferencia prorrateada esta segunda mitad de año de esos 1.500 palos que te mostré recién, le cuestan al fisco todas estas medidas de conjunto, son los grandes pulpos exportadores. Hay un ranking que elabora anualmente la Bolsa de Comercio de Rosario, que acá lo tenemos hasta el puesto 10, hay que alejarlo también para que se vea completo. Este ranking es el de los principales exportadores de granos de la Argentina, y son todas multinacionales. Los agroexportadores más grandes son los exportadores más grandes también, de todos los rubros, y figura primero la estadounidense Cargill, y después una serie, está la china COFCO ahí en el tercer puesto, atención, pero después todas o Suiza, Viterra, o estadounidense Bunge, LDC europea. La única, bueno, ahí aparece el lote de las argentinas, del sexto para abajo, pero en este ranking podría figurar, por ejemplo, la Vicentina estatal, si el Frente de Todos no hubiese malgastado aquella oportunidad histórica de sentarse a la mesa del núcleo productivo argentino. Como dicen los diplomáticos, cuando no te sentás a la mesa, muchas veces terminás siendo el plato. Bueno, es un poco lo que trajo aquella gran claudicación, aquel momento de duda, quizás también disparado por las rencillas internas, con una empresa que estaba quebrando de modo fraudulento, que le había dejado un pagadíos de 300 millones de dólares al Banco Nación y que tranquilamente el Estado pudo haber tomado para tener justamente una referencia en este lugar, una especie de YPF. No lo hizo, pero lo notable también es que, al margen de quienes se van a beneficiar de esta transferencia de ingresos, lo que no se especifica en este caso es de dónde salen los ingresos. Esto que el gobierno repite todo el tiempo cuando se trata de un recurso para el pueblo, cuando se trata de una inversión como en jubilaciones, como en las familias que tienen una persona con discapacidad entre sus miembros. Bueno, en este caso se soslaya. Es raro porque lo habían discutido en mayo, si no recuerdo mal, sí, en mayo, antes de la ventana esta temporal de rebaja de retenciones. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y Marcos Pereda, uno de los capos de la rural, el vicepresidente que está bastante enfrentado a Nicolás Pino, que hace equilibrio, Pino más cercano al gobierno de ultraderecha, Pereda más cercano a Macri. Bueno, esto lo habían discutido y Sturzenegger sobre esa discusión había dicho lo siguiente, escucha. Bueno, a ver, me parece que lo primero que yo planteaba es que cuando vos planteás, cada sector como que va con su pedido de baja de impuestos. Sí. Y yo lo primero que le digo a los empresarios de cualquier nivel es, no nos pidan baja de impuestos porque me tenés que pedir baja de gasto, me tenés que pedir motosierra, porque la motosierra es lo que permite que bajamos los impuestos, porque es sustentable. Porque si no, lo que ocurre es, yo te bajo los impuestos a vos, Sí. pero si no bajo el gasto, ¿de dónde saco la guita?
O sea, de algún lado tiene que sacar. Entonces, pero también es lógico que cada sector pelee por es lógico, pero por es su lugar, lógico ¿no? que nosotros planteemos que esto es un debate integral. O sea, Sí. si yo bajo las retenciones y no bajo el gasto, entonces le tengo que subir a comercio, tengo que subir el impuesto. Y veníamos hablando del mercado laboral, ¿correcto? Sí, sí, sí. Y de la informalidad del mercado laboral, o digamos, o no puedo bajar el IVA, en fin. Entonces digo, simplemente digo, me parece que es un debate interesante, me parece que todos tienen que aportar para ver que hay que bajar. Entonces eso fue lo primero que yo planteé, me parece que es una cosa muy lógica. Está lo que bien, estoy diciendo. con Me esta parece ahí que bien. Bueno, yo te voy a decir de dónde sale la plata, porque es bastante evidente, ¿no? Están bastante yuxtapuestos uno y otro evento. La plata que va a destinarse a esta rebaja de retenciones va a salir del veto al aumento para los jubilados. Solamente en lo que va de este 2025, el gobierno les quitó a los jubilados 3 billones de pesos y 2 billones y medio casi de pesos a los trabajadores del Estado. A las universidades, que están al borde de dejar de funcionar por falta de recursos, que tienen docentes que ganan la mitad de lo que ganaban hace 2 años, les conculcó casi 1 billón de pesos de hoy. Esto, insisto, calculado por el equipo rosarino del mate. La baja de las retenciones le va a costar al fisco 2 billones de pesos, lo que mostrábamos hace un ratito, los 1.500 millones de dólares que se estiman anualmente. Pero fíjate lo que lleva ajustado Milei, la motosierra, como decía Sturzenegger recién, desde la asunción del gobierno. En este no hay plata selectivo, se puede ir justamente más atrás, lo vemos en la siguiente placa, para estimar hasta qué punto ya lastimó esa motosierra. Desde que gobierna Milei, los ajustes al gasto público fueron muy crueles. Directamente pegaron bajo la línea de flotación de los jubilados, que no es que ganaran bien con gobiernos anteriores. Pero fíjate, ya perdieron a plata de hoy casi 15 billones de pesos. Los estatales, que te decía, este año sacrificaron 2.3 billones, le sacaron 6,3 billones de pesos. A los programas sociales se les recortaron otros 10 billones y a las provincias, que este fin de semana dio una noticia Martín Yarlora, el gobernador cordobés, con un aumento justamente a los jubilados completamente despegado para los jubilados cordobeses de lo que está decidiendo la ANSES a nivel nacional, perdieron otros 4 billones y medio de pesos. La entrega de recaudación a los exportadores de acá a fin de año equivale al 75% del impacto que podría tener en caso de no vetarse el aumento a los jubilados. Ese aumento que ya votaron ambas cámaras y que el presidente en las próximas horas ya anticipó que va a vetar. Vamos a ver qué dice el Congreso después, si sostiene ese veto, como hizo el año pasado con la ayuda de los que Milei llamó héroes, o si ahora el malestar de las provincias termina evitando ese veto y en todo caso sosteniendo leyes que está claro que tienen un amplio consenso social. Hay algo más en este sacrificio fiscal. Las retenciones funcionan al revés que todos los demás impuestos. Cuando bajan las retenciones, el que tiene la opción de vender afuera o vender en el mercado local, pide más al mercado local para venderle el mismo producto que ahora puede colocar afuera con una rentabilidad, con un ingreso bruto en pesos superior. Entonces, así como cuando bajan los impuestos al consumo, el IVA, ingresos brutos, tienden a bajar los precios, en este caso, al bajar las retenciones, van a tender a subir los precios. Ustedes me dirán, la verdad, mucha soja, mucho aceite de soja, mucha, no sé, qué sé yo, ¿cómo se llama lo que se le pone a la comida china? Bueno, mucho de eso no consumo, no me cambia gran cosa. Pero claro, suben todos los alimentos, no solo la salsa de soja. Suben todos los alimentos que ahora se pueden colocar con menos retenciones en el exterior y todos aquellos que se producen en los campos en los cuales se pueden producir también esos alimentos para venta al exterior. Eso
genera un impacto sobre los precios internos que se da en todas las cadenas de alimentos que incluyan algún cultivo de estos en su inicio. Y claro, lo que ahora deja de recaudar el Estado no solamente redunda en un beneficio para el exportador, sino en un perjuicio para el consumidor, que ya está sintiendo un perjuicio por lo altos que quedaron los precios en comparación con los ingresos. Fíjate, esto exacerba o va a tender a exacerbar en los próximos meses algo que ya está ocurriendo, una Argentina fracturada. Este plan Platota, esta especie de revival del plan Platita, pero a gran escala y para los sectores más ricos, va a ahondar la fractura que existe entre dos Argentinas. Una Argentina que no le alcanza para ir al supermercado y otra Argentina que compra cada vez más autos de lujo. Claro, Milei y Caputo ya el año pasado bajaron el impuesto a la riqueza, bajaron el impuesto a los autos de lujo y aumentaron, por ejemplo, la cuota del monotributo. Ya hay en marcha una reforma fiscal por decreto, en algunos casos montada sobre las facultades que delegó el Congreso en la ley bases, pero que estuvo lejos de haber sido discutida ampliamente en los términos que la democracia exige. Esta fractura expuesta ya se había visto en algo que la semana pasada hizo notar Claudio Lozano, economista crítico, referente de la CTA, pero que nosotros acá ya mostramos el 23 de junio, hace más de un mes. Fíjate, en jubilaciones, no en el aumento de jubilaciones, en todo lo que gasta en jubilaciones el Estado Nacional, está invirtiendo menos que lo que le reconoce en intereses capitalizables a los ciclistas financieros. Así como reciben los aportadores de apellidos patricios que lo aplaudieron a Milei el sábado en la rural, una inyección de guita a partir de las medidas anunciadas el sábado, reciben permanentemente los fondos locales y de Wall Street que apuestan por la bicicleta financiera, una guita que supera a la que el Estado destina a los jubilados, que como te mostré recién, son los más ajustados, los más lastimados por la motosierra. La línea amarilla muestra la inversión de cada mes en jubilaciones y pensiones. Este fue otro gran hallazgo del MATE, insisto, hace un mes que lo mostramos. Abajo se ven los intereses de la deuda capitalizable, que convenientemente, en otro de sus hocus pocus endeudadores, Caputo no computa como parte del déficit. ¿Por qué? Bueno, porque estas letras incorporan el interés a la próxima ronda de capital. Se llaman por eso letras capitalizables. Fíjate que en enero de este año empatan la guita destinada a las jubilaciones y la guita destinada a las jubilaciones se plancha. Se plancha en pesos constantes. Ahí lo tenés en billones de pesos constantes y se sigue disparando la destinada a esos intereses capitalizables. Este es el verdadero hood robin de Milei. El de las retenciones, bueno, se puede discutir. De hecho, el productor agropecuario mediano y chico la está pasando muy mal. Necesita un alivio de la tenaza que generan la falta de obra pública, el deterioro de los caminos, la imposibilidad de sacar la producción, las altas alícuotas combinadas con un tipo de cambio bajo. Es una situación que está lejos de ser holgada. La que sí es holgada es la de los financistas, que en algunos casos, hay que decir, son los mismos, porque buena parte de este excedente se destina a las colocaciones financieras. ¿Qué pasará con los pesos extra que obtengan por liquidar sus dólares ahora los exportadores? ¿Irán a través de los paralelos al tipo de cambio también? Porque esa es una preocupación. Y es una preocupación que se monta en una avalancha de venta de dólares que ya se llevó el 77% de los 12.000 millones de dólares que él anticipó a mediados de abril el Fondo Monetario a Javier Milei para que se presente decorosamente a las elecciones de octubre. Fíjate, en abril, esto es mes por mes desde, ¿cuándo? Desde 2003, bien larga esta serie, la que extrajimos del Banco Central.
tenés, por supuesto, momentos de mucha compra. Cuando se acerca al cero es porque hay cepo, porque la gente no puede comprar. Esto es lo que pasaba, por ejemplo, allá por 2012, 2013. Luego, cuando asume Macri, las compras de los privados se aumentan y por eso van ahí hacia el negativo. Pero fíjate que a medida que nos acercamos, acá ya empieza a ser mensual la serie, hicimos como un zoom. En 2024 ya hay compras. En 2025, cuando se levanta el cepo, se disparan y dan la siguiente serie. Abril, 2021 millones de dólares comprados por el sector privado y gastados por el sector privado con tarjeta de crédito en el exterior. Esto es compra de atesoramiento y gasto con tarjeta en el exterior. 2.000 millones de dólares en abril. 3.226 millones de dólares en mayo y 4.051 millones de dólares en junio. Esto da 9.200 millones de dólares en total, medio abril, todo mayo y todo junio. Es el 77%, como te decía, de los 12.000 millones de dólares que mandó el Fondo Monetario. Y este fugaducto está sosteniendo tanto los consumos en dólares de la clase media y clase media alta en la Argentina, como los viajes y como el atesoramiento. Pero sobre todo, está sosteniendo el atesoramiento de ese millón de argentinos que compra dólares, dentro de los cuales los 20.000, 30.000 que más compran, se compran la mayor parte. Es alucinante, pero está pasando lo mismo que en 2018 en cámara rápida. En cámara muy rápida. Ahora que vamos a entrevistar a un cineasta, vale la metáfora. En serio, es increíble que se esté de esta manera tan vertiginosa dilapidando un crédito que vamos a pagar durante generaciones. Pero ¿por qué digo que se exacerba la dinámica de las dos Argentinas? Mirá este gráfico que hizo Cifra, el Centro de Estudios de la CTA. Comparó las ventas en supermercados con los patentamientos de autos, los gastos con tarjeta en dólares por parte de residentes argentinos y las escrituras de inmuebles de la ciudad de Buenos Aires, que fueron récord el mes pasado, y de la provincia de Buenos Aires. En azul, las ventas en supermercado. Una línea planchada ahí abajo, como si fuera el electrocardiograma de un moribundo. Arriba, en violeta, las escrituras que ya se cuadruplicaron. Eso que se ve allá al fondo son los aumentos porcentuales. Se cuadruplicaron respecto del origen en enero de 2024. Los patentamientos de autos, que están en más del triple, es la línea verde. Los gastos con tarjeta en dólares de los residentes, que están en bastante más del triple, casi el cuádruple también. Y los gastos con tarjeta, que son la línea naranja. En todos los casos, esos gastos que son en dólares o vinculados al dólar, porque buena parte de los autos son autopartes importadas, aumentaron muchísimo más, huelga la comparación, que las ventas en los supermercados, que incluso estuvieron por debajo del nivel de enero de 2024 durante varios meses del año pasado. Claro, es algo que empieza a hacer crujir las bases mismas del mileísmo. Como se vio, fíjate, en este informe, en esta encuesta que presentó la consultora Subani Córdoba este fin de semana, que hizo una pregunta muy simple. ¿Llegás a fin de mes? Fíjate, los que votaron a Sergio Massa en el balotaje, los que votaron al peronismo, en un 90% dicen que no llegan a fin de mes. Un 9,7% dice que sí. Pero entre los que votaron a Milei, y este es el llamado de atención, un 60%, pongamos 61%, dice que llega sin problema a fin de mes, pero más de un tercio, casi un 40%, dice que no. Y da la sensación, al ver estos números, del mismo modo que veíamos la semana pasada también la muy buena información que dieron sobre el antimileísmo, da la sensación
de que si hay un sector al que le tiene que prestar atención el gobierno, es al de sus propios votantes, que en muchos casos están empezando a procesar lo que ocurrió en este año y medio y están empezando a olvidar aquello que los hizo votar a un tipo que blandía una motosierra, el desastre del gobierno anterior. Claro, desastre contra desastre, uno empieza a sacar cuentas de cómo le fue en la feria y este gráfico me parece es elocuente para ello. Me voy a centrar en estos últimos minutitos del editorial en algo que yo sé que les interesó mucho la semana pasada, pero que esta semana se resignificó. El curro atómico que el grupo de especialistas que tiene alrededor Milei está preparando en materia nuclear engarza perfectamente con las directrices que planteó Peter Lamelas, el que va a ser el nuevo embajador de Donald Trump en la Argentina. El primero en presentarse como un procónsul, ¿no? Como una especie de virrey que no solamente le va a decir qué hacer al gobierno central, sino también al de cada una de las provincias. Brasil, México y la Argentina son los 3 países de Latinoamérica que tienen plantas nucleares para producción de energía con fines pacíficos. Concretamente en nuestro país hay 3 centrales nucleares, está Atucha 1 y Atucha 2 acá en Zárate, en Lima, y está Embalse en Córdoba. Fueron puestas en marcha Atucha en el 74, Embalse 10 años después, una Perón, la otra Alfonsín, y Atucha 2 que es bastante más reciente, empezó a entregar energía en 2014. Hubo planes para construir una 4ª central, y ahora van a ver cómo esto se conecta con las directivas de Lamelas. En febrero de 2022, el gobierno nacional y el gobierno bonaerense, con NASA, con Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, firmaron un acuerdo con el referente chino de energía nuclear, el presidente de la Corporación Nuclear Nacional China, un convenio para construir esta 4ª central, la que iba a ser Atucha 3, con potencia eléctrica bruta de 1.200 megavatios y con tecnología Hualong, la tecnología china. Después de varias idas y vueltas respecto de esta obra, el gobierno libertario la frenó. Demian Reidel, de quien les hablé la semana pasada, directamente dijo: hay un proyecto con los chinos, nosotros teníamos la opción de hacerlo o de no hacerlo, y vamos a optar por no hacerlo. Claro, hay otro proyecto que el gobierno actual también decidió desmantelar, que este señor, Demian Reidel, físico del Balseiro, pero que se hizo millonario en Wall Street y que a partir de allí dejó completamente la física, se dedicó a las finanzas durante varias décadas. Otro proyecto que Reidel también decidió desmantelar, que no es el de la Atucha 3 china, es el del CAREM. El CAREM es un reactor modular más pequeño, este es el proyecto ya en marcha, que empezó por la construcción de la obra civil, que es esto que están viendo ustedes, falta la vasija, el lugar donde ocurre la fisión nuclear, y que está avanzado en un 85%. Este proyecto es el de un proyecto más modesto, digamos, que el de Atucha 3, pero que fue presentado en su momento con tecnología argentina en los 80 y que coincidió con intentos que otros países también hicieron y que tienen en funcionamiento en este momento algunos de estos reactores. Claro, China tiene, Rusia tiene, Estados Unidos está en carrera para tener un SMR, un Small Modular Reactor. Perdónenme que lea, pero estoy hablando de algo muy técnico que obviamente no domino. En 2014, justo cuando empezaba el proyecto de Atucha 3, la CONEA empezó a construir este pequeño reactor, que pequeño a simple vista no tiene nada, no es una bestia, pero pequeño en comparación con los otros.
Cuando asumió el cargo, al principio, Milei no lo frenó. Recortó los fondos, despidió a alguna gente, hubo una marcha, cortaron la Panamericana, hubo algo de lío. Pero después, el año pasado, la obra se paralizó completamente. ¿Por qué se paralizó el Carem, que no es chino, repito, ya habían paralizado Atucha 3? Bueno, por algo que puede empezar a atisbarse en algo que escribió el propio gobierno de Estados Unidos. Desde la pandemia viene habiendo mucha presión del gobierno norteamericano para saber sobre este SMR, sobre el Carem. Se propone Estados Unidos lanzar el suyo propio en 2029. Y esto lo publicaron en esta publicación que van a ver ahora, que se llama Strategic Vision, de la Oficina de Energía Nuclear de Estados Unidos. Esta es la carátula, es un informe larguísimo, pero en un cuadro de esta presentación que hace el gobierno de Estados Unidos, se ve cómo tenían planeado justamente hacia 2025, hacia 2026 y hacia 2030 pasos para la construcción de este reactor que competiría con el Carem argentino. Parece, y esto nuestra autoestima baja en general no nos permite reconocerlo, parece que vamos a llegar antes nosotros. O sea que los yanquis iban a llegar en 2029 y que este Carem podía estar en funcionamiento en 2026. Cuando uno habla con los funcionarios del plan nuclear de Milei, dicen el Carem era una estafa, nunca iba a funcionar. No se explica entonces por qué destinaron al principio de su gobierno algo de dinero a continuar la obra civil, salvo que hubiera un curro con lo que estaban haciendo la obra civil, que estaban los caputos ahí en el medio. Pero lo interesante es que hubo una visita durante el gobierno peronista, durante el gobierno de Alberto Fernández, de una funcionaria en aquel momento de Joe Biden, nada que ver con la que vino ahora con Kristi Noem, con el sombrero de vaquero de Trump, que se juntó con Patricia Bullrich, nada que ver. Una funcionaria de cuño demócrata, llamada Ann Ganser, que vino después de la pandemia y fue recibida por Gustavo Vélez en la Casa Rosada. Ahí estaba con el anterior embajador, con Mark Stanley, que a esta altura en comparación con Lamelas, parece... no te digo el Che Guevara, pero alguien mucho más cercano a los intereses argentinos que, el que va a sucederlo. Esta mujer, Ann Ganser, mantuvo reuniones con muchos otros funcionarios, pero en todas lo que decía es no tienen que hacer la central china porque va a explotar, porque es peligrosa, porque los chinos le van a robar el negocio de la exportación de radioisótopos del INVAP, en fin, todos los cucos que Estados Unidos suele asociar a China. Cuando los técnicos argentinos, los ingenieros le dijeron, bueno, ok, financianos una voz, ella dijo, no, esa no es mi área, yo vengo a desarmar, no a armar. Pero apenas asumió Milei, cancelado ya el plan de Atucha 3, que era con tecnología y con financiación china, empezó a aparecer el mandato de desactivar también el Carem. Te hablé de Lamelas y por si te lo perdiste, quiero que lo escuches. Esto ocurrió hace 4 o 5 días en el Senado estadounidense y es apenas un extracto pequeño de lo que dijo que iba a hacer aquí cuando sea ratificado por el Senado del embajador. The problem with Argentina is that it's not a problem, it's just a challenge, a solution. There are 23 provinces, and each of the provinces have their own separate government. And their own separate government could negotiate with external forces, with the Chinese or others, to come in and do projects in that particular province. And that may also lend towards corruption on the part of the Chinese. One of my roles as ambassador would be to travel to all the provinces and have dialogue and have a true partnership with those governors. Not only with the president, not only with President Milei, Geraldo Wortham, the foreign minister, Luis Caputo, Santiago Caputo, and everybody in the Milei government, but my role is also to get out into the countryside and make sure that we weed out corruption and support Milei and the Milei government on all their efforts to get to the bottom of the Mia bombing
and to make sure that Cristina Fernández de Kirchner receives the justice that she well deserves. There is still a movement out there. There's a Kirchnerist movement. It's even a far lefter, not said probably even further left than the Peronist movement. And that's something that we need to continue to watch out for. Argentina has had very unusual times. They've had multiple presidencies, and we need to continue to support the Milei presidency through the midterms and through the next term to be able to build a better relationship between our two countries. Qué interesante cuando uno ve esta ensalada de injerencia e imperialismo, hacer la comparación con si esto lo dijera un diplomático argentino respecto de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ahora, al margen de la ensalada, al margen de la injerencia, lo interesante es cómo se está plasmando en la realidad la voluntad de los Estados Unidos. Este tema es muy crítico como para que se ventile en público en una audiencia como esas en el Senado. Pero está claro que el frenazo del Carem, que le siguió al frenazo de Atucha, y le viene bien, por lo menos, a las intenciones de un país que no quiere que haya mucha más energía nuclear en su patio trasero. ¿Con qué quieren reemplazar el Carem, este reactor pequeño modular que decía se desarrolló con tecnología argentina? Con esto, mirá, lo que Econojournal presentó hace un tiempito. Ahora te voy a hablar de los atómicos. Bueno, te los recuerdo ahora. Estos son los atómicos que nombró Reidel en el directorio de NASA. Es con su ayuda, con la ayuda de estas personas que cobran entre 6 y 15 palos de salario, que está llevando adelante este plan nuclear. Fue nuestra información exclusiva de la semana pasada. Pero ahora que habló Lamelas, lo que sabemos es que, hay toda una negociación con Estados Unidos detrás, que estos 15 palos que gana cada uno de estos 15 tipos son anecdóticos. ¿Qué publicaron a fines del año pasado en este sitio especializado en Econojournal? Esto, que INVAP, empresa nacida estatal, allí en Río Negro, como una especie de apéndice del Instituto Balseiro, estaba explorando el desarrollo de otro reactor modular compacto de 300 megawatts de potencia, pero que patentó en Estados Unidos. La empresa habla de este reactor, el ACR300, que es la nueva niña bonita del plan nuclear de Milei. Claro, ese consejo nuclear que busca financiamiento para desarrollar ese pequeño reactor es el que nosotros destapamos la semana pasada. Son esos 15 sueldos de 15 palos que ahora supuestamente como grandes cráneos están al frente de NASA, de la dueña de Atucha. Yo ya te conté que uno viene de Telefe, otro viene del Grupo América, no son todos precisamente físicos nucleares del Balseiro, pero démosle esa chance. Lo interesante es que el ACR300 es muy distinto al Carem, tiene un reactor de potencia, tiene una serie de technicalities diferentes, pero que la empresa que va a desarrollarlo tiene sede en Delaware, Estados Unidos, es propiedad parcialmente de INVAP a través de una subsidiaria que se llama Black River, que tiene el 40% de la compañía que lo va a desarrollar, que se llama Meitner Energy. Meitner Energy toma el nombre de la que Einstein llamaba la Marie Curie alemana, una judía científica perseguida por los nazis que desarrolló parte del acervo que hoy usan los ingenieros nucleares. Reidel les dice a sus íntimos que en 5 años puede tener 4 de estos reactores andando en el lugar donde iba a estar Atucha 3. Que como cada uno genera 300 megawatts, 4 juntos generarían 1.2 gigawatts. Pero que él quiere ponerles un poquitito más de energía, de potencia cada uno, para que generen 1.21 gigawatts. Otra alusión al cine.
Esos 1.21 gigawatts son la misma potencia que necesitaba para andar el condensador de flujos del Doc Emmett Brown en Volver al Futuro. ¿Qué tiene que ver esto? Se preguntarán ustedes, ¿cómo se coló Emmett Brown en un programa serio semanal de análisis político? Que si viven para dentro de 5 años Michael J. Fox y Christopher Lloyd, el sueño de Demian Reidel es traerlos para la inauguración y que lleguen en un DeLorean. Sí, como escuchás, que se anuncie el lanzamiento de estos reactores yanquizados con los protagonistas de una película que a mí me encanta, pero que también es una película norteamericana. Parece que si es reelecto, Milei se puede poner mucho más bizarro y bananero de lo que hemos visto hasta ahora. Es un honor recibir esta noche a uno de los artistas indispensables de esta generación, César González, poeta, cineasta, escritor. Gracias por venir a La Ley de la Selva. Gracias, amigo, como siempre. En serio, es espectacular tenerte acá. Es autor, César, de este libro, el fenómeno editorial, diría yo, del año pasado. 10 ediciones agotó El Niño Resentido, un lanzamiento de 2023, pero que el año pasado han leído, creo yo, decenas de miles de personas, porque encima se prestó de mano en mano. Y acaba de salir su secuela, que por primera vez se está viendo en un medio de comunicación, que acaba de publicar la misma editorial y que se titula Rengoyeta. Antes de hablar de Rengoyeta, César, ¿qué hizo viral este libro? Este libro que me gustó tanto a mí. Yo creo que paradójicamente la asunción de Milei y la asunción de un gobierno que odia tanto a su propio pueblo y que puso en el centro de la escena lo que se dice, ¿no?, la crueldad y todo lo que tiene que ver con el individualismo exacerbado, como paradójicamente yo creo que el contexto nacional, las condiciones materiales de nuestra sociedad del 2003 en adelante hicieron que un libro que habla de sensibilidad, que habla, si bien habla de mi vida, cuenta lo que fue la infancia en la década de los 90, ¿no? De la que este gobierno es su repetición farsesca en términos marxistas. Y creo que este país, por más que esté gobernando lo que está gobernando ahora, tiene un núcleo duro de sensibilidad, de militancia, de inteligencia, que no lo va a poder extirpar ningún gobierno. Y creo que ese núcleo fue el que salió en búsqueda del niño resentido, porque lo que dijiste es real, circuló mucho de boca en boca, de mano en mano, de prestarse, fue como ni creyendo, la verdad que fue una sorpresa para mí en ese sentido, pero creo que eso es imaginarse que en un gobierno como este florecen los niños resentidos, se multiplican y creo que nuestra sociedad es consciente de eso, una parte de nuestra sociedad es consciente. Ahora que salió Menem, estaba pensando, porque dijiste ese como la vida de un niño en los 90, de vos mismo, ¿no? Sí, yo nací en el 89, o sea... con el menemismo. Fui al calor de esas políticas, de esas políticas económicas, de esa estética, de esa forma de hacer política. Creo que esto es, como decía antes, es una repetición peor, es la remake fallida, ¿no? Creo que en los 90 había un poco más de demagogia, por lo menos, ¿no? Creo que a este gobierno no le interesa ni siquiera ser demagógico. Y esas condiciones materiales, como decía antes... lamentablemente hace que broten los niños resentidos, es decir, niños que no tienen ninguna perspectiva a futuro, niños que llegan a la adultez de golpe, adolescentes que ven que sus hermanos que trabajan en trabajos muy precarios no le alcanza. Yo pienso en términos morales lo que está pasando, ¿no? A ver.
Los pibes de los barrios suelen ser muy subestimados, ¿no? Suelen ser siempre objetos de estudio, objetos de caridad, objetos de paternalismo o objetos de mano dura. Pero los pibes son más pillos de lo que las ciencias sociales, el periodismo y la política cree. Los pibes ven lo que está pasando y ven que si un trabajador en blanco, ¿no?, hoy en día no puede tener un bienestar como lo tenía hace 10 años atrás, y después ves todos los chanchullos y todo el nivel de robo descarado. Yo veía recién que alguien gana 15 millones por mes, Sí. Damián Reidel. Sí. O sea, y después, ¿cómo le podemos decir a un pibe que se roba un celular que lo que hace está mal? ¿Quién le dice que está mal? La misma sociedad que permite que existan los Damián Reidel. O sea, los pibes se dan cuenta de eso. Entonces dicen, no hay ningún tipo de termómetro moral válido, no hay ética, ya no te digo ética, digamos la moral mínimo, leyes, Lo que está bien y lo que está mal. lo que está bien y lo que está mal. Los pibes están viendo que lo que está mal llega a un gobierno, y entonces ¿cómo va a creer que está mal, no sé, robarse un celular? No, pero además dice abiertamente, los evasores son héroes, Milei, ¿no? Entonces... O que admira a la mafia, Claro. porque tiene más lealtad que el Estado. Todo eso que parecen frases, bueno, pintorescas de un presidente, un pibe la escucha, se la hace carne, y las encarna en su cuerpo, y en una realidad de muchas privaciones, de muchas ausencias, no se va a entregar a decir, listo, voy a vivir así, sin nada, que me coma la desnutrición, que me coma la pobreza, no. Como yo cuento en mi libro, es una subjetividad que es difícil de aceptar, y como es novedosa la subjetividad de la que hablo en el libro, es decir, un pibe que no roba para comer. No, para vestirse bien, para chetear, para Exactamente, salir. que es lo que tranquilizaría a las buenas conciencias, creer Sí. que los pibes solo roban para comer. Bueno, es que eso es lo más corrosivo de este libro, que yo me lo leí en 2 sentadas, que la mayoría de la gente cuando lo agarra no lo suelta. Es eso, vos haces una vindicación orgullosa casi de eso que te llevó a la cárcel. Sí, dejando en claro que las consecuencias fueron que casi me muero a los 15 años, Claro. que pasé 5 años de mi adolescencia privado de mi libertad, y que obviamente las consecuencias son muy graves para uno y para los semejantes de nuestra sociedad, porque uno comete un daño muy traumático cuando va a robar. Soy consciente de eso. Yo no creo que el libro justifique ni hace una apología, pero tampoco quería caer en esos lugares comunes del testimonio de arrepentimiento, y era malo y ahora me volví bueno. Es que por eso no dije apología, dije vindicación. Claro. Vos ahí esbozás una ética de esos pibes siempre subestimados, que fuiste uno, ¿no? Sí, y que detrás de esa monstruosidad reside muchísima belleza, detrás de esa monstruosidad que la gente cree que somos monstruos, ¿no? O los pibes que roban son monstruos y son un ente anormal y un eslabón absolutamente perdido en la evolución humana. Son pibes que tienen... Primero hay que reivindicar que son seres humanos, que parezca, ¿no? Sí. Algo obvio. Y no hay una maldad innata en el pibe que va a robar. No es una cuestión sobrenatural. Son seres humanos que cometen delitos, que provocan un daño en un semejante, pero con los que yo viví momentos de profundidad, o sea, por un lado iba con los mismos que iba a robar, después llorábamos juntos, cuento ahí en la esquina, porque uno se sentía solo, porque el otro había sufrido un desamor, no sé, sí puedo dar 1000 ejemplos. Bueno, así como en todo caso, puede entenderse como un lado B del menemismo, o como el menemismo que no miramos, ahora que tantos, viste, lo revisitan en sus aspectos más frívolos o más brillantes. Que es la continuación, ¿es el kirchnerismo que no miramos? Mirá, mirá, no esperaba esa pregunta, porque yo caí en el 2005 y siempre me pregunto qué hubiese sido de mi vida si yo hubiese tenido el renacer que tuve en otro momento. Uh-huh. Si hubiese sido un adolescente casi joven en los 90, por ejemplo, y hubiese recuperado mi libertad en pleno menemismo. No creo que mi vida hubiese sido la misma. Yo
yo hablo en el libro de que empezó a haber como ese viento de época de derechos humanos que había a nivel general en la sociedad, también soplaba en la cárcel y empezó a soplar en la cárcel, lo que a mí me permitió acceder a la educación, porque se empezó a invertir en educación en las cárceles en esos años. Terminé el secundario, hice un montón de talleres, no solo de artísticos, de oficios manuales, plomería, panadería, todo eso que hoy está empezando a bloquearse en el mundo carcelario, ¿no? Se han cerrado pabellones universitarios, se han cerrado talleres de gente que va ad honorem a la cárcel. Es increíble. No es que solamente es, no, porque esto era un gasto inservible, no, porque son presos y no tienen derecho a la educación. Yo, no es por hacerme el profeta ni nada, pero yo escribí un libro que se llama El fetichismo, la marginalidad, y en uno de los textos que se llama El fascismo ambidiestro, cuando en el 2018 Patricia Bullrich era la ministra de Seguridad de Macri, yo digo, daba por hecho que Patricia Bullrich iba a querer traer todo de Estados Unidos, todo el modelo de seguridad de Estados Unidos, por más que en Estados Unidos cada estado más es diferente, pero hay un gobierno federal. Y una política federal penitenciaria, y a partir de un libro de Angela Davis que se llama Democracia de la Abolición, que cuenta la historia carcelaria de los Estados Unidos, en la mayoría de los estados donde hay cárcel está prohibido que el preso estudie. O sea, el no derecho a estudiar, el no acceso a estudiar es parte de la condena. Es como un castigo además de la pena. Sí, es como parte de la pena casi, Sí. pero ni casi bibliotecas, no te digo no estudiar una carrera universitaria, no se acata el CUDE en Devoto, Sí, sí. en San Martín, el trabajo que hace la UNSAM de hace años. Y no solo con lo de las armas y la liberación de las armas, sino también con eso, con que están presos y que no tengan derecho a nada. Entonces vos decís, si no vamos a tener derecho a nada, no nos vamos a poder reinsertar. Exacto. No vamos a poder cambiar de vida. Entonces vamos a volver a salir a la calle y vamos a volver a dañar a otros. Entonces, César, me tengo que ir a la pausa. Es Perdón. valiosísimo lo que estás contando. ¿Te quedás? me quedo, obvio. Seguimos charlando con César González después de estos avisos y acordate, después Luay Sikov con detalles hasta ahora secretos de la interna del Triángulo de Hierro. Seguimos con César González conversando sobre su nuevo libro, Rengoyeta, que desde esta semana ya pueden encontrar en librerías. Es la secuela de El Niño Resentido, que como les dije, agotó ya 10 ediciones solamente aquí en la Argentina. En una de tus pelis, que a mí me gustó mucho, me pareció Ken Loachiana, en Reloj Soledad, vos contás la vida de una chica que va a laburar, que vuelve, es una vida muy monótona, un embole, pero en un momento en la fábrica donde hace la limpieza empieza a chorear y la agarran, pero la culpan a una compañera, y cuando echan a la compañera, ella le dice a la mamá, que la está presionando para que diga la verdad, le dice, pero si digo la verdad, vamos a hacer 2 sin laburo. De esa ética de la privación hablabas hace un ratito cuando decías, cómo razona un pibe expulsado por la sociedad. Sí, o sea, primero que razona sin ponerle un gran vocabulario ni una gran riqueza oral, pero lo razona y lo entiende perfecto lo que está pasando, y aparte lo ve en su familia, digamos. A ver, cuando yo era pibe chorro, estaba el albañil, que en ese momento podía ahorrar, podía comprarse sus 0 kilómetros, se iba de vacaciones, y el dilema era en términos casi existencialistas, ¿no? Los veíamos como se decía el gil laburante, pero sabía, o sea, tenía un mínimo de capital. Hoy el pibe ve que ese mismo albañil de ahí se va, o 2 obras por día, y el fin de semana tiene que hacer más laburo solamente para sobrevivir. O va a la obra y después lleva pedidos en Rappi. Sí, se terminó la promesa del capitalismo, se terminó la fantasía que por lo menos el capitalismo tenía, que era el bienestar social, ¿no? Obviamente que empezó en los 80, vos lo sabés muy bien como economista, pero es un mundo nuevo donde ya ni siquiera hay una promesa, ¿no? Ni siquiera hay una seducción, no es simplemente sobrevivir y callate. Yo no creo que
que pueda durar mucho igual. No porque sea un gran militante de la esperanza, o sea, pero creo que por el mismo sistema va a terminar cayendo y pueda terminar en algo peor o mejor o... Pero más estable. sí. Esto es demasiado inestable. ¿Cómo está la microeconomía y la micropolítica del pueblo? Yo creo que se terminó, por lo menos se terminó Milei como fenómeno pop en los barrios. ¿Sí? No hay más ese fenómeno pop de TikTok, o sea, la gente no lo quiere escuchar, la gente no lo quiere ver. La gente que yo tengo acceso y mi experiencia, no porque la experiencia otorgue ninguna verdad. Aborrezco a todo aquel que dice, porque lo que yo vivo en los barrios populares o lo que yo veo en los barrios populares, nadie puede tener la autoridad ni la propiedad de decir yo soy la voz de los barrios populares. Bueno, yo conozco a toda tu familia en el barrio Carlos Gardel y están ahí. Sí, bueno, primero reivindicar la complejidad en los barrios populares. La microeconomía, menos consumo de todo, de leche, de pan, de fideos, crece el fiado, crecen los conflictos con los almacenes, porque el almacenero no puede estar fiando a todo el mundo, le debe todo el mundo, se le enojan. ¿Me entiendes? O sea, fiado de palabra, de anotador. Y pedir fiado, no una birra. ¿Me entendés? Pedir fiado, pan. ¿Me entendés? O sea, somos conscientes de eso y cómo la gente de los barrios que es pilla le va a seguir comprando al mamerto este que después lo ven como el perrito faldero de la sociedad rural. La gente de los barrios no compra con Milei, dejó de comprar. Ya no compra más. Lo que pasa es que no le va a votar en contra tampoco. No hay alternativa, está bien, pero ojo que eso, el argentino decide el voto muchas veces en el mismo día, después no dice, miente cuando... a Menem no lo votó nadie, a Cristina no la votó nadie, a Alberto no lo votó nadie, a Macri no lo votó nadie. ¿Quién anda orgulloso por la vida diciendo voté a Alberto, voté a Macri? Nadie. O a Menem, un poquito ahora. El argentino votó históricamente por el bolsillo y ahora no solo que el bolsillo está agujereado el pantalón, está agujereada la zapatilla, la media, tenés callo en los pies, te vas a tender el callo y te dan un mazazo en el pie. Sí. Tal masoquista no es el argentino, tal masoca no es. Hay un politólogo que entrevistó hace unos días Diego Genú, que se llama Matías Mora Cáceres, que es de Fiorito, que es militante también, y que definió un nuevo fenómeno que yo veo muy extendido como los manteros digitales. Gente que vende en sus estados de WhatsApp, en sus historias de Instagram, ya no solo cosas que compra o que produce tipo emprendedor, sino también cosas que tiene en la casa, lo que puede. Se cruza con el fenómeno también de los cajeros, que levantan guita de los no bancarizados para apuestas, por ejemplo. ¿Esto cómo permea? Mirá, en los lo barrios? que yo me enteré de muchos casos que está pasando en los barrios de cómo se están aprovechando de la necesidad de la gente con los créditos. Los intereses que están pagando de créditos chiquitos, piden 500.000 y terminan pagando 1,5 millones de pesos en 2 o 3 meses. Eso está creciendo mucho y son créditos para pagar otros créditos. Entonces, Gilles Deleuze decía, lo propio del capitalismo es hacer la deuda infinita, ¿no? Del capitalismo financiero que él ya advirtió en los 80. Y un poco lo que se está viendo, ¿no? Como generar bolsones del pueblo donde tienen endeudados infinitamente, no endeudados para bienes durables, ni para un auto, ni para un crédito hipotecario. Me llamó la atención la estadística de que crecieron las escrituras que diste hoy. Sí, en la ciudad de Buenos Aires es muy notorio, son récord, pero claro, son compraventas que saltan de un piso muy bajo y montadas sobre un fenómeno de crédito que es inestable todavía, que empezó a frenarse incluso. Sí, estamos hablando de crédito, no gente que está comprando así, pagando cash una casa de créditos hipotecarios. Hay más créditos que nunca en los últimos 5 años. No, y sobre lo del manterismo digital, que me parece un concepto muy interesante, son esos conceptos que necesitamos. Creo que cuando se habla de que la política le tiene que hablar a las nuevas generaciones, a los nuevos trabajos, creo que este es un término muy, muy adecuado porque... el mercado está ahí hoy en día, ¿no? Una parte del mercado, o sea, el mercado central digital sería, ¿no? El marketplace, la gente que es emprendedora,
y ahí hay un punto también, ¿no? Porque ¿dónde están los que todo el mundo llamaba planeros, ¿no? ¿Dónde está? Esa gente sigue existiendo, ¿no? Y en mi barrio esos planeros eran las cooperativas que reciclaban, eran las cooperativas que limpiaban el barrio, eran las cooperativas que arreglaban en muchos casos los barrios. ¿Y ahora? Y muchas de ellas las cerraron porque le cortaron el financiamiento. El barrio está sucio y se está vendiendo. Exactamente. ¿Y qué hace esa persona? Vuelvo a decir, ¿se va a dejar estar? ¿Una madre, un padre va a dejar que sus hijos se mueran de hambre? No, va a hacer lo que esté a su alcance y lo que no esté a su alcance. Claro, sea legal o no, ¿no? Estamos hablando acá de lo legal, pero hay exactamente, y florece el narcotráfico, el micronarcotráfico, porque sí, pero también no está habiendo mucho consumo de estupefaciente. ¿Quién puede pagar una bolsa de cocaína que no sé cuánto estará? Entonces, la cocaína viene de menos calidad, más fraccionada. Todos esos temas que son tabú, ¿no? Que uno los habla en la tele y pareciera, ¡oh! Sí. Espanta la buena conciencia. No, es la realidad de millones de personas que viven en los barrios populares. César, es valiosísimo que vengas a compartirla. Insisto en recomendarles este libro, que no leí todavía, pero que es la secuela de que sí leí y que realmente me partió la cabeza. Busquen, lean, consuman, como se dice ahora, a César González, que nos hizo el honor de visitarnos. Gracias por venir, amigo. Gracias, amigo, como siempre. Muchas gracias. Quédate porque va a haber un testimonio de un referente de empresarios pymes, pero antes voy al encuentro de Lucía Isikoff con esta barrida. Volando, volando, siempre arriba, ¿Qué es esto, Isikoff? Bueno, esa es una música que se le ocurrió a la producción. Asumo que es Dragon Ball. Ok. Pero, ¿qué es lo que nos trae esto? ¿Por qué, Ale? Porque ahí veías a los arquitectos, ¿no? Los arquitectos del caos. Sí. Tomamos, obviamente, esta metáfora para hablar de quien fuera el arquitecto de la victoria de Milei. Así lo definió Milei a Santiago Caputo, el arquitecto de su victoria. ¿Puede ser que Santiago Caputo, arquitecto de la victoria libertaria, esté edificando una derrota, esté edificando el caos que se vive hoy en la interna libertaria, que ahora nos hacen creer que hay una tregua? La hay, de hecho, pero es una tregua que se rompe en 2 minutos, Así están las cosas hoy. Bájalo porque me distrae mucho. En lo Gracias. que fue. Estuvo bien hasta ahí. Está a nivel boliche. Bueno, esto es lo que fue hasta ahora lo que conocíamos como el Triángulo de Hierro, el famoso Triángulo de Hierro. Yo creo que lo que pasa en los últimos días, Sale, es que se termina de derrumbar la ficción del Triángulo de Hierro. Digo la ficción porque nunca creímos que fuera un triángulo verdadero, ¿no? Donde estuviera repartido de ese modo el poder. Algunos hacían la metáfora del isósceles, de cómo se repartía el poder ahí, pero los tenías a los 3, ¿no? Y esto es lo que nos hacían creer, que Santiago Caputo, Karina Milei y obviamente Javier Milei se repartían el poder entre ellos. Bueno, en los últimos días estalla completamente la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo, al punto de que lo conocimos la semana pasada. Karina Milei tiene que sacar en sus redes sociales, en un tono, te marco esto porque un tono atípico para Karina Milei, y también otra cuestión que me quedó ahí dando vueltas es quién lo escribió, no porque no tenga asesores Karina Milei, pero porque hasta ahora quien escribía el relato libertario, el escriba, el ghostwriter, era Santiago Caputo. Hay otra persona escribiendo el relato libertario. Karina Milei sacó un ultimátum diciendo, el que no, básicamente te lo resumo en una línea, pero el que no está alineado con la decisión de nuestros candidatos está desobedeciendo, está desacreditando a Javier Milei. El que manda es Javier Milei. Ya la fractura está expuesta. Ahora, ¿qué puede deparar para estos próximos meses? Bueno, ¿qué puede deparar? Ahí los ves a los dos bandos. Y me interesa traer a los dos porque la fractura está en las bases, ¿sale? Por más que ahora Santiago Caputo se haya reunido hace unos días con Karina Milei y hayan dicho, bueno, nosotros nunca confrontamos públicamente, vamos a reparar esta situación. Vos tenés a las fuerzas del cielo, al Gordo Dan y a todos sus militantes,
Y tenés, mira, ahí los vas a ver, bueno, los recordás, ¿no? Sí, con su merch. Con su merch. Bueno, ahí está el Gordo Dan, está Romo, hay varios, el Gordo Pablo, bueno, todos estos de Carajo. Y que muchos están ahí en el programa, en el streaming de Carajo. Y después tenés por otro lado a Karina Milei y a los Menem y a Sebastián Pareja, que son los que cerraron este armado sin consultar a los otros. Una bronca que fue creciendo, Ale, ¿sabes por qué? Porque dicen quienes están en el entorno de Karina Milei, que también molestó mucho cómo se la estaban creyendo estos pibes últimamente, que el Gordo Dan, ¿vos te acordás de una frase que decían, estaban entre ellos hablando en la mesa de los gordos ahí en Carajo, se llaman ellos mismos, y estaban diciendo, yo a Cristina Kirchner le gano caminando en la tercera sección. Claro. Y pedían básicamente a uno de ellos, a un pibe libertario, que tenía un sentido, porque lo nuevo de la política, los outsiders, para encabezar la tercera sección. Bueno, no les dieron nada. Claro, absolutamente nada. Eso me pregunto yo. Estos pibes gordos, como quieras llamarlos, fueron clave en el triunfo de Milei. ¿Qué va a pasar ahora en las elecciones sin ellos? ¿Ellos van a militar, no van a militar? Los nenazos, le dicen los Menem a estos chicos. Así se están, porque son creativos en poner apodos. ¿Qué es lo que puede pasar con ellos y qué es lo que puede pasar en el después, Ale? Porque primero para mí hay una discusión sobre la identidad de la Libertad Avanza. Una identidad que sabemos que no es nuevo, que te metan en la lista a cualquiera que peque de casta para ellos, pero una cosa era en la previa a 2023 donde no tenías con qué armar las listas y te llenabas de casta, y otra es ahora donde tienen a todos estos pibes a su disposición y no le dieron lugar a ninguno. Le dieron lugares muy marginales. Miremos juntos los lugares que tiene Santiago Caputo, porque la discusión, Ale, también viene por el lado de, esto estaba dividido así. A Santiago Caputo le dieron lugares en la gestión y Karina Milei dijo, yo me ocupo del armado territorial. Yo me ocupo del territorio. Bueno, ¿sabés qué? En lenguaje libertario y en cómo conciben el poder eso fue imposible, porque Santiago Caputo se quiso meter en el armado electoral, porque Karina Milei se quiere meter en la gestión. Entonces, acá tenés una lista del poder de Caputo. ¿Por qué traigo esto? Nada desdeñable, ¿eh? Son reparticiones que mueven muchísimo dinero y muchísimo poder. El poder de Caputo, y yo te agregaría acá el poder de daño de Santiago Caputo, sobre todo, porque tiene poder de daño sobre lugares muy sensibles de la gestión. Secretaría Legal y Técnica, bueno, la tiene Ibarzábal, que ahí es una mujer suya. El Ministerio de Justicia, que todos sabemos que lo maneja el viceministro Amerio, responde a Caputo. Gente en la estructura del ARCA, en la CIDE a Neifert, que lo puso Caputo. Digo, salud a Lugones. Tenés una estructura y además, bueno, segundas líneas ni hablar. Pará, y lo que vos decís es que él puede abroquelarse o refugiarse en estos lugares dentro de la administración. ¿A qué te suena esto, Ale? Porque a mí me viene un paralelismo muy claro de una gestión que estuvo completamente trabada por una situación con sus diferencias, pero también con similitudes, que fue el gobierno de Alberto Fernández, cuando la Cámpora le trababa la gestión desde adentro y no renunciaban a sus puestos. Obviamente que la estructura de las Fuerzas del Cielo es mucho menor a la que tiene la Cámpora, pero tienen militantes y Santiago Caputo en particular tiene gente metida en distintas áreas, reitero, sensibles del gobierno. ¿Qué puede pasar si se termina, si lo terminan de marginar para octubre, si no le dan los lugares que espera, porque hubo mucha bronca, por más que ahora digan, bueno, fueron gente en Twitter, hay bronca. ¿Cómo salga la performance electoral? ¿Qué es lo que pase con eso? ¿Qué lugares le van a dar en octubre? Hay muchas cosas por definirse. Pero lo que sí importa, Ale, es que están diciendo voceros del gobierno y, gente afín, periodistas afines también, que la estructura del Triángulo de Hierro, tal como lo conocíamos, no existe más. Por eso es interesante el paralelismo que haces con la interna eterna del Frente de Todos. ¿Vos crees que ese puede ser el tono del resto del gobierno? Es que la verdad que tener al Gordo Dan no sé cuántos minutos contando lo que pensaba el cierre de listas en silencio, ese manifiesto del resentimiento y del enojo con esta situación que no lo escondió para nada, es muestra de algo. Ahora, mirá el nivel de agresión en estos tweets. Mira, te voy a mostrar un tweet de este chico Esteban Glavinich, no sé si te suena, es su verdadero nombre, Traductor Te Ama. A ver. Mirá el tono, ni lo quiero repetir yo, pero mirá el tono en el que le habla a Sebastián Pareja, armador de Karina Milei. ¿Por qué? ¿Por qué lo está insultando? Diciéndole, bueno, de todo. ¿Cómo vas a meter a Matías de Urraza? Matías de Urraza
míralo acá en la foto con Malena Galmarini, que es la que le recuerda, Traductor Te Ama, porque Matías de Urraza, bueno, bancó a Sergio Massa mucho tiempo, es un armador de los libertarios en La Plata y encabeza la quinta sección ahora. Viste que pueden ir en cualquier sección, es armador en La Plata, pero juega en la quinta. Encabeza la lista a senadores por la quinta sección. Así como le facturaron varios, pero digo, casta en las listas, algo que no es nuevo, que bueno, vienen hablando hace cuánto del Nene Vera como un puntero de Moreno. Radical Cuca, que es munipa de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, entró con Massa, claro. Sí, es un tono destemplado. ¿Qué más? Sí, bueno, Ale, así hubo un montón. Mencionaban, por ejemplo, a Pablo Morillo, no vamos a traer a todos, pero a Pablo Morillo. A la gente que se está por el claro, por eso. Pero un montón de casos metidos en las listas, infiltrados, dicen ellos, casta. Pero bueno, ¿qué es lo que puede pasar con esto? Y vuelvo a la pregunta que te hacía hace un rato. ¿Pierde identidad la Libertad Avanza? Y en tal caso, esa pérdida de identidad puede ser un poco piantavotos, le puede restar votos, porque lo que están planteando algunos es, antes ganábamos porque lo teníamos a Milei en la boleta, la casta no importaba tanto porque traccionaba a Milei. Hoy si haces listas con casta, ¿qué tenemos de identidad nuestra? Claro. No tenemos a los pibes nuevos, no tenemos esas ganas de militar o ese entusiasmo, ¿no?, por militar en las redes, y tenés una ambulancia de heridos que va creciendo. Cierro con esto, Ale, pero miremos a los protagonistas de los heridos, porque son Mauricio Macri y Victoria Villarruel, la gran traidora, a la que Milei está pinchando por todos lados para que le conteste. No sabemos bien qué espera de ella, pero algo está esperando, que salga a hablar. Pero la tenés a Villarruel, que es la gran traidora para el gobierno, a Mauricio Macri, que lo han dejado completamente de lado, y después tenés a los Ramiro Marra de la vida, que van quedando afuera. Pero pará, ¿vos sugerís que los caputitos pueden llegar a arrimarse a alguno de estos dos? Bueno, Macri ha sido muy danino, claro. Ha estado muy enojado con Santiago Caputo, pero no te olvides que Santiago Caputo viene de trabajar con el macrismo y tiene sus puentes muy claros ahí. No digo una alianza hoy, digo que van dejando heridos y que el núcleo libertario, el núcleo de poder, este triángulo donde ahora nos quieren decir que también va a meterse un poquitito Francos, va a meterse un poquitito Bullrich, no sabemos qué forma va a tener, pero ese triángulo es cada vez más reducido. Me dejaste pensando, Yaisikov. Muchas gracias por esto. Vení, acompáñame que vamos a cerrar el programa con Leo Vilansky, referente de Empresarios Nacionales. Gracias, Leo, por venir. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por la invitación. Buenas noches. Empresarios Nacionales es un grupo de pymes de distintos rubros que discute la idea de que estamos en una reactivación, ¿no? En una recesión. Claro, discuten la idea de la reactivación y sostienen que no salimos de la recesión, porque los números del gobierno sugieren otra cosa. De lo que pasa en la economía real de la Argentina. En el primer trimestre están las ventas razonables, y en este segundo trimestre, que cerramos hace poco la encuesta, el servicio cayó otros 15 puntos. Es decir que el 54,5% nada más de las empresas pymes tiene ventas razonables, la mitad. Y eso impacta en nuestra rentabilidad. El 28,4% de las empresas tiene rentabilidad positiva, el resto está o en el punto de equilibrio o perdiendo plata. Entonces eso deriva en despidos, en caída de la capacidad industrial utilizada, pesimismo para las inversiones. Nosotros creemos que hay una recesión y hoy, según la información que tenemos nosotros, también la que recibamos de cierran 40 pymes por día en la Argentina. ¿Cómo? 40 pymes por día cierran en la Argentina, que son equivalentes a 500 puestos de trabajo aproximadamente. Son 15.000 menos en toda la gestión del presidente Milei. Que es más o menos lo que se llevó Macri, ¿no? 25.000 se llevó Macri en el último año. Milei está a pasos agigantados en la mitad de la gestión. Hace pocos días el secretario PYME, Marcos Ayerra, que casi nadie le conoce la cara, reconoció que cerraron 13.000 pymes el año pasado. El problema es que ARCA, que antes publicaba todos los meses el boletín de seguridad social de la AFIP, lo que era la AFIP, ya no lo publica más desde que asumió Javier Milei en la gestión. De ahí sacábamos el dato, claro, de la cantidad de quits activos. Nosotros cuando pagamos salarios declaramos el 931 cuántas nóminas tenemos en nuestras empresas. Entonces la contabilidad total de esas declaraciones juradas te da cuántas empresas
pagan salarios a cuántos trabajadores. Desde que el primer mes que asumió Milei dejaron de publicar ese boletín que se publica del año 2004. ¿Para qué? Creo que tenemos un problema de sonido. Sí, tenemos ahí te van a cambiar el micrófono porque está sonando raro el micrófono ese. A mí me interesa el tema PYME por contraste a lo que ocurrió el sábado. El sábado hubo un anuncio para un sector muy poderoso, para el núcleo del poder económico exportador, que bueno, perdí la cucaracha. Bueno, decime, ¿qué contraste ves en eso, Leo, en lo que se anunció el sábado y la situación de empresas como la tuya? No, por un lado vemos que se afirma que no hay plata, se afirma que no se puede recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores, que son en definitiva nuestros clientes, los que consumen en el mercado interno, que es lo que vive el 70% de la Argentina, y por otro lado vemos cómo hay un sector concentrado, agroexportador o minero, petrolero, que se impulsa una ley RIGI para empresas extranjeras, que se le bajan las retenciones a los agroexportadores, es decir, que se está reconfigurando la matriz del capitalismo argentino. Ahora, cuando nosotros lo planteamos el año pasado en el Congreso, que esta reconfiguración con el DNU 70-2023 iba a dejar 50.000 pymes al descubierto, es decir, en un sector perdedor, y que ponele que estaba en su potestad el presidente Milei en reconfigurar el capitalismo argentino, pero no podía mandarnos a los empresarios pymes al abismo cuando él juró defender con su vida la propiedad privada. Claro. ¿Qué defensa hizo en estos casi 2 años de gestión de las 15.000 pymes que cerraron? ¿Qué influencia tiene en esto el aumento de tasas? Porque en este raíz desesperado por intentar evitar que suba el dólar, Caputo viene subiendo las tasas, pero en las últimas 2 semanas volaron directamente. ¿Hasta qué punto eso daña? Sí, la hipótesis de Caputo para reactivar el consumo interno era el crédito. El último trimestre del año pasado, que fue el mejor de la gestión de Milei, algo pudo capear, pero ahora se vuelve con las devaluaciones que vamos viendo, o microdevaluaciones que vamos viendo del dólar, esta heterogeneidad o turbulencias que hay con cómo coloca la timba financiera los pesos Caputo, vuelve todo a dispararse en tener que dar tasas altas para la especulación financiera y termina restringiendo el crédito o el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas. No hay acceso hoy claro y libre y disponible como prometían para los pequeños y medianos empresarios al crédito. Estamos hablando de tasas nominales del 35, 45%, que después con el costo financiero total se termina convirtiendo en tasas usurarias. Y aparte te piden, los SGR y los bancos, te piden flujo. ¿Qué quiere decir eso? Claro, no solo tenés que garantizar lo que pidas, sino que tenés que presentar que vas a tener ventas. En un escenario que hay recesión, ¿qué flujo podés mostrar a mediano plazo? Entonces, todos los pequeños empresarios, kioscos, bares, pequeños venta textil o pequeñas fábricas, están hoy poniendo de la propia o están empezando a achicarse, a cerrar. A ver, contame algún caso concreto de alguno bueno, puede ser socio de NAC o no, que la esté pasando mal a un nivel ya próximo al cierre. No, mira, un caso testigo que me llama la atención porque todos los días hay nombres en los medios, es el de Verónica, Lácteos Verónica, que sí, tiene 500 trabajadores y pidió un preventivo de crisis para despedir 200. ¿Me entendés? No es una reducción ínfima de la nómina, es significativa. Estamos hablando de la mitad, claro. Claro, de una industria láctea, alimentos en la Argentina. Estamos viendo reconfiguraciones similar al último año de Mauricio Macri, que terminó, bueno, aunque le pusieron toda la torta en el Fondo Monetario Internacional, terminó perdiendo las elecciones. Entonces ahí tenemos un problema de cómo la política, a pesar de que quiere imponer su ideología o nuevos modelos, termina siendo una economía que no es sostenible. Caputo no diferencia un tornillo y una tuerca. Tenemos un problemón los que vivimos de la economía real con este gobierno. Vos decís que no hay perspectiva siquiera de que alguna medida morigere el daño en las pymes, o sí, podrían hacer algo para evitar que sea tan cruento. No, podrían hacer un montón de cosas. Nosotros estamos aportando, por ejemplo, a la provincia de Santa Fe, una reforma a la Constitución que ahora está en proceso de deliberación para que incorpore a las pequeñas y medianas empresas y a las cooperativas como actores esenciales de la economía.
porque se habla de la creación de fuentes de trabajos en distintas constituciones, pero en ningún momento se expresa que los que damos trabajo somos nosotros. ¿Y eso los qué implicaría? ¿Ayuda y, por impositiva? ejemplo, concreto, por ejemplo, cuando Vicentín estafó a todos los pequeños y menores productores, sí. Bueno, la justicia tendría que haber, rápidamente tendría que haber embargado la parte que le corresponde para pagarle las acreencias, las deudas a todo ese conglomerado de pequeños productores del campo, industriales, que básicamente estafó. Que en esa provincia además fueron miles. Bueno, entonces la justicia sigue 4 años después, 5 años después, dándole vuelta al quebranto ese. Y sin embargo se tendría que haber hecho efectivo si hubiese estado en la Constitución Nacional. Y después, bueno, las cosas que hace el Ejecutivo, incentivos, preferencia en la compra de empresas santafesinas respecto, digamos, para el gobierno santafesino, las municipalidades. Leo, una última política. Sí. ¿Hay empresarios pymes que hayan, agobiados por la inflación del gobierno anterior, votado por Milei y que ahora se estén arrepintiendo? Mirá, nosotros somos empresarios nacionales, tenemos muy claro cuál es el modelo que nos agrede y cuál es el modelo que nos favorece. Muchos empresarios pymes, al igual que con Macri, votaron a Javier Milei y hoy, cada vez que tienen que sacar plata a fin de mes para bancar sus negocios, se están un poquito cada vez arrepintiendo más. Ahí viene el futuro y te traje un mensaje que te dejé en ¿Este afiche? En tu escritorio, sí. Que tiene que ver con lo que decíamos nosotros en el 2023. Cuando te tengo confianza, lo voy a abrir en cámara. Milei proponía motosierra. Nosotros ¿qué decíamos? Pymes sí, motosierras no. Hace 2 años. ¿Qué terminó? 15.000 empresas cerradas. La pregunta es si los empresarios van a seguir reafirmando este modelo. ¿A dónde vamos a terminar? ¿A fin de año o en 2 años más cuando termine la gestión de Milei? Porque lo que nosotros vemos es que a veces las simpatías o esta cosa del antiestado termina poniéndonos a nosotros como prebenda de la política y mandándonos al abismo de estas ideologías que no son sostenibles en el tiempo. Leo, gracias por venir. A vos. Con ustedes me reencuentro el lunes que viene a las 11 y hasta las 0:30, como ocurre cada lunes aquí en la pantalla de C5N, para esta cita con el análisis y la buena información llamada La Ley de la Selva. Cómo se me viene encima el vino al amanecer.